Hola a todos, hoy vamos a continuar hablando de los modos de adquirir. Ahora vamos a desarrollar el título quinto del libro segundo del Código Civil. Así que sí, hoy hablamos de la accesión. Y esto va desde los artículos 624 hasta el 650 de nuestro Código Civil, donde como siempre le daremos prioridad a aquellos artículos de mayor importancia para dejar la idea clara. Es necesario aclarar también que el Código Civil reconoce 4 especies de accesión y a cada una se le da un respectivo capítulo dentro de este título. Y esas 4 especies de accesión son las siguientes. La primera es la accesión de los frutos. La segunda es la accesión del suelo. La tercera es la accesión de las cosas muebles a otras cosas muebles. Y la cuarta es la accesión de una cosa mueble a una cosa inmueble. Aclarado lo anterior, vamos a definir qué es la accesión. Y es que la accesión es un modo de adquirir por medio del cual el dueño de una cosa pasa a ser también dueño de lo que esta cosa produce o de lo que se junta a ella. Y los productos de las cosas se denominan frutos, y estos pueden ser tanto civiles como naturales. Eso nos lo dice el Código Civil en el artículo 624. Y aclarado eso, vamos a empezar a desarrollar el primer artículo, que es el artículo 625 y corresponde al primer título, la accesión de frutos. Primero, este artículo nos dice que se llaman frutos naturales los que da la naturaleza, ayudada o no de la industria humana. Ahora bien, el siguiente artículo, el 626, nos da una subclasificación de estos frutos naturales. Y la subclasificación es la siguiente. Los frutos naturales pueden ser pendientes, percibidos o consumidos. Y los frutos naturales se llaman pendientes mientras están adheridos todavía a la cosa que los produce. Y cuando estos ya son separados de la cosa que los produce, se les llama frutos percibidos. Y por último, cuando estos frutos ya fueron enajenados o verdaderamente consumidos, se les conoce como tal, como frutos consumidos. De todo esto ya se habrá notado que los frutos naturales son aquellos que, tal cual uno se lo imagina, están en los árboles o son producidos por cualquier planta. Y como tal, estos frutos pertenecen al dueño de la cosa que los produce. Y a este le dan derechos de poder enajenarlos aún antes de que estos sean producidos, si es posible. Ahora, todo lo anterior fue respecto a los frutos naturales. Ahora vamos a hablar de los frutos civiles. Y es que el artículo 628 del Código Civil nos dice que los frutos civiles son los precios, pensiones, cánones de arrendamiento, intereses de capitales exigibles o impuestos a fondo perdido. Y estos frutos también pueden ser pendientes y percibidos, pero la subclasificación ya no llega hasta los consumidos, sino que respecto a los frutos civiles únicamente llega hasta pendientes y percibidos. Y en el primer supuesto, los frutos civiles se llaman pendientes mientras aún se deben y se llaman percibidos desde que ya se han cobrado o desde que se cobran. Y respecto a los frutos civiles, también aplica la misma regla que respecto a los frutos naturales, la cual consiste en que estos frutos pertenecen al dueño de la cosa que los produce. Esto nos lo dice el Código Civil en el artículo 629.
Como tal, la accesión de los frutos llega hasta aquí. Ahora vamos con el siguiente tema o la siguiente especie de accesión. El siguiente capítulo es el capítulo segundo, que nos habla de la accesión del suelo. Este capítulo va desde los artículos 630 hasta el 637. Y básicamente solo nos habla de algo que se llama aluvión. ¿Y qué es el aluvión? Bueno, pues de acuerdo al artículo 630, el aluvión es el aumento que recibe la ribera del mar o de un río o de un lago. Al decir ribera es orilla, obviamente. Bien, el aumento que ésta recibe por el lento e imperceptible retiro de las aguas. Bien, para entender esto, imaginémonos lo siguiente. Supongamos que hay un terreno que está junto a un río y este río empieza a secarse poco a poco. Bien, el agua que se va secando genera que vaya quedando tierra al descubierto. Pues esta tierra que va quedando al descubierto es la que va a acceder al terreno que estaba contiguo o a la par del río. Y a esto es a lo que se le llama aluvión. Y de acuerdo al artículo 631, el aluvión se puede dar aún a favor del Estado si la propiedad que está junto al río que se seca o al lago que se seca pertenece a al Estado. Bien. El aluvión puede darse por distintas causas y básicamente el resto de artículos es lo que hacen. Nos hablan de las causas que produce un aluvión, como por ejemplo que un río cambie su curso, que un río se divida y adquieran direcciones diferentes y por eso el agua que corre antes de esa división baje mucho en su cauce. Ejemplos como esos son los que nos dan los siguientes artículos. El artículo que sí nos dice algo diferente es el artículo 633. Este artículo sí contempla otro tipo de accesión y consiste en lo siguiente: que si un pedazo de tierra se desprende por alguna fuerza de la naturaleza, ya sea una inundación, una lluvia o el viento o lo que sea, y este pedazo de tierra va a dar a otra propiedad, el dueño de este pedazo de tierra va a conservar su propiedad sobre la misma en el lapso de tiempo de un año. Y esa propiedad le va a servir para reclamar ese pedazo de tierra dentro de ese año. Y si no lo hace, pues esta tierra accedería a la otra propiedad a la que fue a parar o a donde se adjuntó. Bien, básicamente esto sería lo único relevante que nos dice el código acerca de la accesión del suelo. Así que pasamos a ver el siguiente capítulo, que sería el capítulo 3. Bien, ahora vamos a empezar a analizar el capítulo 3. Y el capítulo 3 va desde los artículos 638 hasta el 648. Y hace referencia a la accesión de cosas muebles a otras cosas muebles. Dentro de este tipo de accesión encontramos una pequeña categoría de subespecies, las cuales son 3, siendo estas la adjunción, la especificación y la mezcla. Vamos a empezar a hablar de la adjunción. Y el artículo 638 del Código Civil nos da la definición. Y esto va de que la adjunción es una especie de accesión que se verifica cuando dos cosas muebles que pertenecen a diferentes dueños se juntan la una a la otra. Pero esta unión tiene una cierta particularidad, y es que aunque las cosas se hayan juntado, pueden posteriormente separarse sin afectarse entre sí. Como por ejemplo que en el marco que tiene una persona alguien ponga un espejo, o que en una joya de oro alguien ponga un diamante. El siguiente artículo, el 639, nos aclara que existe una regla que dice que
el dueño de lo principal será también dueño de lo accesorio, pero este deberá pagar el precio de lo accesorio al dueño de esto. Y para que esto se dé, debe de haber existido desconocimiento de la propiedad del objeto principal y no haber existido mala fe por parte de la persona que realizó la adjunción. Ahora, para saber qué cosa será la accesoria y qué cosa será la principal, hay que saber que lo principal será aquello que tenga un mayor valor de afección para su propietario. Esto lo dice el artículo 640. Ahora, el siguiente artículo, el 641, nos explica que si no hay tanta diferencia entre el valor de estimación de una cosa o la otra, se verá como accesoria aquella que le sirva a la otra. Y en caso de que no se pueda aplicar ninguna de las reglas mencionadas, se verá como cosa principal aquella que tenga mayor volumen. Bien, la adjunción llegó hasta ahí. Ahora vamos con la siguiente subespecie, la cual es la especificación. Y esta se da cuando alguien utiliza una materia ajena para hacer una obra propia. Como por ejemplo, que si yo de unas frutas ajenas, unas uvas por ejemplo, yo hiciera vino. O de una madera ajena construyera un barco. O del oro ajeno hiciera un anillo o una cadena. Y esta especie de accesión se rige por la regla siguiente. Si la hechura de la nueva obra vale menos que el material principal, el dueño del material principal será el dueño de la obra y solo tendrá que pagar la hechura a aquel que la realizó. Ahora, si el caso es contrario, si por lo tanto la hechura vale más que la materia que se utilizó, el dueño de la materia solo va a tener derecho a una indemnización de daños y perjuicios y el especificante o la persona que realizó esta hechura será la dueña de todo. Ahora, si la materia que se utilizó es en parte ajena y en parte propia del especificante, la especie pertenecerá en común a ambos, a prorrata o en parte equivalente al valor de la proporción que tenían sobre el material y al valor de la hechura. Ahora vamos con la tercera subespecie de accesión, la cual es la mezcla. Y esta es prácticamente igual a la adjunción. La diferencia radica únicamente en la materia que se junta. Puesto que para que haya adjunción, lo que se debe de unir son materias áridas o líquidas. Y en este tipo de accesión, la propiedad de la cosa producida pertenecerá en partes iguales a ambos dueños de las materias en proporción al valor de la materia que les pertenecía y se juntó. Ahora, si el valor de una de las dos materias es demasiado elevado y por lo tanto desproporcional al valor de la otra materia, el dueño de la materia con mayor valor será el dueño de la cosa producida y deberá indemnizar al dueño de la otra materia, la secundaria. Esto de acuerdo al artículo 644. Ahora, es importante aclarar también que el propietario de una materia de la cual se haya hecho uso sin su consentimiento siempre tendrá la opción de pedir que ésta se le restituya o se le entregue otro tanto de la misma cantidad y valor que la que él perdió, o el valor en dinero de esta materia. Pero esto siempre será una opción, no una obligación.
y solo aplicará si esta persona no sabía que se hizo uso de su materia. Esto nos lo dice el artículo 646. Ahora el caso contrario. ¿Qué pasa si el propietario de una materia de la cual se estaba haciendo uso supo del uso que se estaba haciendo de esta materia y no dijo nada? Bueno, pues en ese caso la ley dice que se presumirá que esta persona ha dado su consentimiento para que la materia sea usada y solo tendrá derecho para la restitución del valor de esta cosa. Eso lo dice el Código Civil en el artículo 647. Ahora, ¿qué pasa si la persona que realiza una obra con un material ajeno sabe que este material es ajeno y sabe quién es el propietario de este material? Bueno, pues si se da esto, la ley nos dice que esta persona perderá la obra, indemnizará al propietario de la materia e incluso responderá penalmente por la acción. Esto lo dice el artículo 648. Ahora vamos a hablar de la cuarta especie de accesión. Sí, vamos a hablar del capítulo cuarto referente a la accesión de una cosa mueble a una cosa inmueble. Y para eso vamos a analizar los artículos 649 y 650 del Código Civil respectivamente. Y bien, el primer artículo, el 649, nos da el supuesto de que en un terreno propio se construya con materiales ajenos. Y en este caso, el dueño de la edificación y del terreno se hará propietario también de la construcción, pero deberá indemnizar al propietario de los materiales. Y aparte de esto, para este tipo de accesión aplican las mismas reglas que ya vimos anteriormente. Ahora, el siguiente artículo, el 650, nos habla de se siembre, se cultive o se edifique en terreno ajeno. Y para esto aplica la misma regla o una regla similar, ya que el dueño del terreno se convertirá a su vez en dueño de lo edificado, plantado o sembrado, pero deberá de indemnizar a la persona que realizó la obra. Ahora, si se edificó, sembró o plantó a conocimiento, ciencia y paciencia del dueño del terreno, si éste quiere recuperar después el terreno, deberá indemnizar pagando el valor de lo plantado, sembrado o edificado por la persona a la que se le permitió esto. Y la indemnización consistirá en pagar el valor de lo que se sembró, plantó o edificó. Y de esta forma damos por concluido el tema de la accesión como modo de adquirir el dominio de los bienes. Hasta aquí llegó la explicación y nos vemos en la próxima.